bendiga mucho, mis hermanos. Qué privilegio tener una vez más la palabra de Dios. Recuerde que cada jueves estamos con la serie de mensajes cuidando nuestra mente, cuidando nuestra mente. Y en este tiempo de cuarentena, en este tiempo diferente, al cual no terminamos de acostumbrarnos, hay algunos sentimientos, algunas emociones de las cuales debemos tener cuidado. La semana pasada, el primer mensaje, estuvimos hablando acerca de la autocompasión. Jesucristo, nuestro Señor, fue tentado a sentir compasión de sí y por lo tanto no terminar la obra que se le había encomendado. Otro enemigo del cristiano y de toda persona es el egoísmo. Y de eso es que vamos a hablar hoy en la palabra de Dios, el egoísmo. Dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, el capítulo 14, Isaías capítulo 14, los versos 12 al 14 dice: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Una cosa, mis hermanos, Dios quiere que nosotros seamos como Él, en cuanto a los atributos que Él que Él ha compartido con nosotros. Dios es amor, Dios quiere que seamos también amorosos. Dios es santo y Él nos pide que seamos santos. Dios es misericordioso y Él quiere que sus hijos también seamos misericordiosos. Pero aquí hay un problema con querer ser como Dios. Satanás no quiere los atributos de amor, de misericordia, sino que él quiere el poder de Dios y la autoridad de Dios. Y ahí está el problema. Y eso es egoísmo. Eso es orgullo. Y vamos a ver, mis amados hermanos, que el egoísmo es un enemigo del creyente, es un enemigo de toda persona. Solamente te permite pensar en ti. La definición de egoísmo que tenemos es el amor excesivo y moderado que una persona siente por sí misma y que le hace atender desmedidamente sus propios intereses. Por lo tanto, al egoísta no le interesa los intereses, valga la redundancia, del prójimo, y rige sus actos de acuerdo a su absoluta conveniencia. O sea, todo lo que hace es pensando en sí mismo. El apóstol Juan escribió en su carta, en el capítulo 1, versos 9 al 10, en la tercera de Juan: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Ahí tenemos un problema en una iglesia, que este hombre era un egoísta. Él no quería recibir a otros hermanos, y por lo tanto tampoco quería que hermanos de su iglesia no recibiesen tampoco a esos hermanos. Y ahí está el problema del egoísmo. Ahí radica el egoísmo. Miren, hermanos, todos los pecados tienen como simiente, como su madre, su padre, el egoísmo. Por ejemplo, el problema de Satanás es un problema de egoísmo. Piensa en sí nada más. El problema de Sansón, quien fue creado, quien nació para un propósito, pero él solamente pensaba en sí mismo y en satisfacer su carne. Era un problema de egoísmo. El problema de Acán, aquel que fue junto con Israel y conquistó Jericó, pero después tomó del anatema, y entonces por culpa de él Dios se apartó de ellos y murieron varios soldados en otra guerra.
Ese problema de Acán fue un problema de egoísmo. Él dice, yo vi entre los despojos. El problema de Eva fue un problema de egoísmo. Ella vio un árbol que era bueno, vio que era agradable a sus ojos, que era codicioso para ella. Era un problema de egoísmo, no pensó en las consecuencias. El problema de David con Betsabé era un problema de egoísmo. No pensó en el esposo de esa mujer que estaba allá en la guerra. No pensó en él mismo, los problemas que le traería eso a su reino. No pensó en Dios y su santidad. Es un problema de egoísmo. El problema de Coré cuando empezó a murmurar acerca de Moisés era un problema de egoísmo, porque él decía, Moisés, Dios no es no solamente contigo que Dios habla, Dios puede hablar conmigo también. Problema de egoísmo. Y así, mis hermanos, todos nuestros problemas son porque somos egoístas. Somos demasiados egoístas. Los pleitos vienen porque yo tengo la razón. La ira viene porque yo he sido herido. La altanería viene porque yo soy el mejor. La envidia viene porque yo no he prosperado ni he sido bendecido. La envidia viene porque yo no he prosperado ni he sido bendecido como él. La altanería, sí, porque yo soy el mejor. El robo viene porque yo quiero lo que él tiene. La mentira viene porque, yo no quiero lucir mal, entonces tengo que mentir. El adulterio viene porque yo quiero ser satisfecho. La codicia viene porque yo quiero lo que tú tienes. Los celos vienen porque yo no he sido amado igual que él, o no he sido tratado igual que él. La indiferencia viene porque, a mí no me importa, yo no soy el afectado, no me importa. La rebeldía viene porque, yo soy mi propio Dios, nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer. Esa es la rebeldía. La autosuficiencia viene, porque yo no necesito a Dios, yo puedo. Yo tengo todos los recursos, yo tengo todo el dinero, yo tengo todo esto, yo tengo todo lo otro. El no orar viene. ¿Por qué? Yo no necesito nada. ¿Por qué voy a orar? Todos nuestros problemas radican por el yo. ¿De dónde viene el no ganar almas? Pues ya yo voy para el cielo. Ya yo soy salvo. Yo estoy bien. No me importan los demás. O puedes decir, que yo soy muy tímido. Mis amados hermanos, eso también es un problema de egoísmo. El no dar viene porque, ¿y qué yo voy a recibir a cambio? El aborto viene porque esa criatura le es una molestia a esa persona. Las feministas dicen, que es mi cuerpo. Es tu cuerpo. Y no pensaste en eso cuando estabas teniendo relaciones. Entonces, mis amados hermanos, todo es un problema de egoísmo. Todo es un problema de egoísmo. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 8, versos 8 al 12. Si bien la vianda no nos hace más acepto ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Pablo está diciendo, mira, en la vida cristiana no existe el egoísmo. Si tú estás haciendo algo y tú entiendes, eso no le hace nada mal a nadie, yo puedo hacer esto, pero eso que estás haciendo, si eso ofende a un hermano más débil en la fe o más nuevo en la fe, hermano, tú estás ofendiendo a Cristo también. Y eso es lo que significa esto, mis amados hermanos. Nosotros debemos darnos a los demás, en el sentido de que debemos hacer las cosas no para ofender, sino buscando no ofender. Y usted dice, pues nos vamos a volver locos. Mira, mis amados hermanos, hay algunas cosas que tú vas a hacer que van a ofender a otros. Sin embargo, mis amados hermanos, si eso que tú hiciste no lo hiciste para ti, o no lo hiciste por egoísmo, sino que tú lo hiciste, por ejemplo, para el Señor, en ese sentido no importa que la gente se ofenda.
¿Por qué? Porque debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, el egoísmo es un problema. Dice la palabra de Dios que debemos ver a Jesucristo. Jesucristo, quien era Dios, quien es Dios, no fue egoísta en ninguna manera. Dice Filipenses 2, del 6 al 8, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Verso 7 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y mis amados hermanos, debemos tener cuidado con el egoísmo. Si queremos vencer el egoísmo, he aquí algunas claves. Número 1, usted tiene que reconocer que el enemigo más grande que usted tiene es usted. Sí, el enemigo más grande que usted tiene es usted mismo. Entonces, tiene que tener cuidado con eso. La palabra de Dios dice en Mateo, capítulo 10, versos 38 y 39, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Su peor enemigo es usted. En otro pasaje dice la palabra de Dios que es mejor entrar al cielo con un ojo menos, con un brazo menos, porque si una parte de tu cuerpo te es ocasión de caer y de ofender a Dios en pecado, es mejor que te quites eso y que entres al cielo con uno de esos miembros menos que irte al infierno con todo tu cuerpo. Entonces, mis amados hermanos, muchas veces el enemigo más grande que tenemos somos nosotros mismos. Nosotros mismos nos motivamos o nos decimos cosas, reflexionamos en cosas que no debemos, pensamos en cosas que no debemos y debemos tener mucho cuidado con nuestros pensamientos. La palabra de Dios dice que el corazón es engañoso, es perverso, y ¿quién lo conocerá? Solamente Dios es quien escudriña la mente y los corazones, así que debemos tener cuidado. Si queremos vencer el egoísmo, número 1, reconozca que el enemigo más grande que usted tiene puede ser usted. Y número 2, crucifique ese enemigo. Crucifique ese yo. Crucifique el yo. Como dice Gálatas 2:20, ese texto me encanta. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. ¿Ve? Ya no vivo yo. El yo no vive. Mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que, mis amados hermanos, si usted quiere vencer sobre este pecado del egoísmo, primero reconozca que su enemigo más fuerte es usted. Y segundo, ese enemigo, crucifíquelo con Cristo. Número 3, debemos crecer en la gracia y el conocimiento de Dios. Segunda de Pedro 3:18 dice, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y honra, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, mis amados hermanos, debemos crecer en gracia y el conocimiento de Dios. Mientras más conozcamos a nuestro Salvador, menos egoístas seremos. Si usted estudia al Señor Jesucristo, si usted estudia a Dios, en el principio el hombre daña todo y Dios le provee el medio para salvarnos de ese grave error que hizo el hombre en el principio. Entonces, mis amados hermanos, Dios no es egoísta. Nos dio lo mejor que tenía, dice Juan 3:16, que nos dio a su único hijo. Él no envió un ángel, Él no envió lo que sobraba, no. Él envió lo mejor que tenía y ese es Jesucristo, su único hijo. Dios no es egoísta. Mientras más conozcamos al Señor, menos egoístas seremos. Segunda a los Corintios, capítulo 8, verso 9, dice la Biblia, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Así que, mis amados hermanos, debemos crecer
en gracia y el conocimiento del Señor. Número 4, si usted quiere vencer ese pecado, el egoísmo, abra las llaves del amor de Dios. Abra la llave del amor de Dios en su vida. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 9, verso 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obrero a su mies. Ven, el Señor Jesucristo estaba caminando y él veía a la gente y tenía compasión de ellos. Y entonces él pide a sus discípulos un motivo de oración, un motivo de petición. Por favor, ruéguenle al Señor de la mies que envíe obreros. Y para usted abrir la llave del amor, lo primero que usted tiene que sentir es compasión por la gente. Usted debe sentir compasión por el perdido. Usted debe sentir compasión por el enfermo, por el necesitado. Sentir compasión. Primera de Juan capítulo 4, verso 8 nos dice: el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios es amor. Entonces es una característica sine qua non del cristiano. Para ser cristiano, para conocer a Dios, el que conoce a Dios lo demuestra amando a los demás. Entonces, mis amados hermanos, Filipenses 2:4 dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Y ese es el versículo que mata el egoísmo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo del otro. Fíjese que dice también, lo que significa que usted no puede dejar tampoco de mirar por lo suyo. Usted no puede dejar de cuidar lo suyo. Usted no puede dejar de proveer para los suyos. Pero también debe pensar y mirar a los otros. Mis amados hermanos, el egoísmo no cabe en la fe cristiana, porque nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, demostró que Él no es egoísta. Sí, Él merece toda gloria, toda honra, toda alabanza, pero Él se despojó a sí mismo. Nuestro Dios no fue egoísta. Él nos entregó a su único Hijo para salvarnos de nuestros pecados. Mi niña Emily le pusieron una tarea ahora en cuarentena. Estas tareas son interesantes. Le pusieron una tarea acerca de la muerte y resurrección de Jesucristo. Y ella debía explicar qué significaba eso, que Jesús murió en la cruz. Ella en teoría lo sabe, porque sus maestras le han enseñado, nosotros le hemos enseñado. Pero aún así ella no sabía cómo explicarlo con sus palabras. Y yo le dije a ella: imagínate, Emily, que tú hayas hecho algo terrible, algo malo. Y entonces yo voy a darte un castigo fuerte por eso tan malo que tú hiciste. Y que cuando yo me esté acercando a ti para castigarte, Samuel venga corriendo y se ponga enfrente de ti y me diga: papi, no le hagas nada a Emily, castígame a mí. Y entonces yo vengo, tomo el castigo que te iba a dar a ti y se lo doy a tu hermano Samuel. Y yo le pregunté: Emily, ¿Samuel era culpable? Y ella me dijo: no. Y yo le dije: ¿quién era culpable? Yo, papi. ¿Quién merecía el castigo? Yo, papi. Ok. ¿Fue justo que yo castigara a Samuel? No, porque yo fui que hice lo malo. Yo le dije: Jesucristo hizo eso mismo. Nosotros pecamos. Y yo le pregunté a ella: ¿en la Biblia tú leíste alguna vez que Jesús pecó? No, papi, él nunca dijo una mentira, nunca hizo nada malo. Yo le dije: exacto. Nosotros pecamos, nosotros hemos mentido, nosotros hemos dicho algún tipo de malas palabras, nosotros hemos hecho cosas malas. Y no fuimos los que morimos en la cruz. Cristo murió en la cruz
para estar en mi lugar. Y con su justicia, pasarme esa justicia a mí. Y ahora cuando Dios me ve, Él no ve todo el pecado que yo hice. Él ve la justicia de Jesucristo. Querido amigo, si tú no conoces de Cristo, estás a tiempo. Él murió para perdonar tus pecados. Tú merecías morir, pero Él murió en tu lugar. Solo tienes que decirle, confesar, oh sí Señor, yo reconozco que soy un pecador, que mis pecados me alejan de Dios. Por favor, perdona mis pecados y gracias por morir por mí en la cruz. Y si tú hiciste esa oración y la hiciste de todo corazón, y tú crees que Él es tu Salvador, entonces ya eres salvo. La palabra de Dios dice que el que confesare con su boca que Jesús es el Señor y creyere en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. Dios te bendiga mucho.